como bien ha explicado Tom, bueno, nosotros somos, y bueno, fuimos alumnos hasta hace muy poquito tiempo de aquí de la Universidad de Córdoba, de la ECHIA, y efectivamente terminamos hace 4 o 5 años más o menos el grado de Ingeniería Forestal ambos, tanto Vanessa como yo, y primero hicimos un primer máster en teledetección y el segundo en Ingeniería de Montes, que es por eso porque nos venimos a Mozambique. Entonces, queríamos explicar un poquito muy brevemente el por qué nos venimos a Mozambique, que creemos que para nosotros es importante explicarlo, y después os empezamos a explicar un poco de forma general cómo fue nuestro TFM y cómo se desarrollaron. Bueno, pues en primer lugar, ¿por qué decidimos Mozambique? En realidad no nos guiamos en elegir un país, sino en elegir un proyecto que nos gustase. Sobre todo un proyecto que fuese innovador, que fuera de la mano de aquellas tecnologías más avanzadas del día a día, ¿no? Y también ayuda mucho que la ONG, o en este caso el grupo de la universidad, como nosotros vinimos aquí gracias al grupo de ERSA, tenga experiencia en terreno, porque ayuda mucho a la hora de, pues, de adaptarte y de un poco, pues eso, ese primer feedback que tienes en el país. Y luego, pues, que nos diese una viabilidad económica, que fuese un país rentable, que con la ayuda de la beca que obtenemos del área de cooperación, pues nos permitiese vivir de una manera, pues, que nos permita desarrollar tanto proyectos como otras actividades. En caso de mi proyecto, como ha comentado antes Tom, hoy parece que se ha movido un poquillo la presentación, disculpa, lo que he realizado es una identificación de los tipos funcionales de ecosistemas en el Parque Nacional del Limpopo. El Parque Nacional del Limpopo se encuentra en Mozambique, en la provincia de Gaza, y lo he llevado a cabo gracias a una dinámica de un índice de vegetación vegetal, en este caso del índice EBI. Para poner un poquito en contexto, tenemos que decir que la población de Mozambique aumenta de una manera exponencial. El 80% de la población de Mozambique depende de la agricultura, depende y trabaja en la agricultura. Por lo que este aumento tan rápido de la población, con la ausencia de esas tecnologías en el terreno agrícola, provoca pues una mala gestión de esas tierras agrícolas y también una degradación de la estructura de los suelos, provocando esto una pérdida de biodiversidad en los ecosistemas. Por eso he decidido realizar mi TFM en función a los tipos funcionales de ecosistemas del parque. Este proyecto lo que hace es que categoriza la vegetación del parque según su funcionalidad y no su filogenia. Se categoriza gracias al índice de vegetación mejorado que se ha realizado con un estudio multitemporal de imágenes satélite, de ahí que nos haya ayudado mucho a hacer el máster de teledetección. Y el estudio se hace para poder detectar aquellas áreas que son más productivas y que tienen diferentes estacionalidades en el parque. De hecho, el objetivo de realizar este estudio es para la gestión de los recursos naturales del parque, sobre todo, y detectar cuáles son aquellas áreas de conservación o aquellas áreas prioritarias a la hora de realizar algún estudio. Y doy paso a mi compañero David. Bueno, voy a explicar también brevemente más o menos cómo fue mi TFM, ¿vale? No quiero ahora defender mi TFM ni mucho menos, pero bueno, sí que tener un poco el contexto, sobre todo tener la importancia de este tipo de TFM, el desarrollo de estos TFM y sobre todo en el ámbito de este tipo de países de desarrollo que están trabajando los ODS. Entonces, el mío, como bien había presentado también Tom, está relacionado con la estimación de biomasa mediante unos datos LIDAR, que creo que muchos conocemos, pero son unos datos LIDAR espaciales, ¿vale? Hasta ahora tenemos datos LIDAR a nivel terrestre, a nivel aéreo y demás, pero desde 2019 el proyecto JEDI, que está desarrollado por la NASA, ha trabajado una serie de datos a nivel espacial. Entonces tenemos datos de LIDAR a nivel mundial y de forma gratuita, ¿vale? Como pueden ser las imágenes satelitales y demás, que creo que muchos estamos familiarizados. Entonces, en este contexto, muy brevemente, ¿vale? Se ha movido todo, pero bueno, más o menos se entiende.
En este contexto es importante una puntualización muy pequeña, que es deforestación versus degradación, ¿vale? Hasta ahora la deforestación, lo que es la ingeniería forestal y todas las tecnologías, la podían medir por las imágenes satelitales, ¿vale? Todos sabemos que se medían en 2012, por ejemplo, aquí un ejemplito muy pequeño, muy básico, una superficie forestal y después, 10 años después, por ejemplo, se compara con la superficie forestal en esa misma área. Y si ha disminuido la superficie, pues ha habido una deforestación, una pérdida de suelo forestal, ¿vale? Entonces, eso no es fácil medirlo por imágenes satelitales. El problema venía con la degradación. La degradación no es tanto la pérdida de suelo, sino la pérdida de calidad de esa propia masa. No perdemos suelo forestal, sino que perdemos calidad de esa masa. Y eso medirlo a nivel satelital era muy complicado, porque tenemos que ir directamente en terreno, tenemos que intentar medir biomasa, pero eso es muy costoso en muchas zonas y demás. Y aquí en Mozambique, en este tipo de países, es más complicado todavía, porque bueno, son zonas muy inaccesibles, todo mucho más costoso, los recursos mucho más disminuidos. Entonces, aquí es donde entra un poco, bueno, aparte de eso también, la degradación es un proceso muy importante y que está aconteciendo en este tipo de países. En Mozambique particularmente, bueno, por diversas causas, pero una de ellas sobre todo la obtención de recursos naturales, como puede ser el carbón vegetal, ¿vale? Aquí la gente, como decía antes Vanessa, trabaja mucho en la agricultura o los recursos, sobre todo de subsistencia, para obtener recursos directamente del medio natural. Y uno de ellos es el carbón, directamente. Muy poca gente tiene acceso a la energía, sobre todo fuera de las ciudades, entonces requieren el carbón pues, para cocinar, para iluminarse, para defenderse de los animales salvajes, etcétera, etcétera. Entonces degrada mucho, como consecuencia, las masas forestales que tienen alrededor, ¿vale? Entonces, una de las complicaciones que tiene la gestión forestal en muchas de las zonas es que no consiguen detectar estos cambios de degradación a nivel masa, ¿no? A gran escala, por así decirlo, de la masa forestal. Y aquí es donde surge la idea de utilizar los datos GEDAR, los datos satelitales, que son gratuitos, que es una de las ventajas que tiene, para detectar la biomasa y el cambio de biomasa, para saber si tenemos más biomasa o tenemos menos biomasa. Si tenemos menos biomasa significa que dentro de la masa forestal, menos biomasa, directamente tenemos una degradación, una pérdida de biomasa, ¿no? Entonces, aquí. Más o menos brevemente, ¿vale? Bueno, aquí era una foto tomada cuando se trabajaba en el campo y demás, de que había un poco el aprovechamiento que tenía, bueno, se trabajó sobre todo con masa de Polospermum opane, es un bosque muy típico de aquí, del sur de África y sobre todo de Mozambique. Y bueno, pues aquí se ve un poco pues, las cortas y, por ejemplo, un poco lo que se hacía un poco en Europa también con el tema de la encina y tal, pero bueno, pues digamos de una forma no tan medida, ¿no? O sea, se cortaba mucho o no se corta directamente el pie, pero sí que es verdad que se tala mucho partes del árbol y tiene mucha presión, ¿vale? Lo que es la masa forestal. Por lo tanto, bueno, aquí hay un poco unas imágenes, ¿vale? Lo que consistió un poco el TFM, y tampoco sin enrollarme mucho, es, bueno, se realizó un trabajo previo de campo, se realizó un pequeño inventario para obtener unos datos en campo de la propia masa forestal. Con esos datos se tomaron diámetro, porque altura, pues, lo que comentábamos antes, no tenemos muchos recursos aquí, pues, y entonces no hay tanto material como para medir altura, ¿vale? Aquí es un poco todo más complicado. Entonces se realizaron mediciones de diámetro y con esa pequeña muestra, que creo que recordar se inventaron unos 1000 y pico árboles, se llevó a una ecuación alométrica, ¿vale? Para crear un modelo de una pequeña muestra que tenemos en las 92, 95 parcelas, 1000 árboles inventariados, llevarlo al conjunto de la masa forestal, comparándolo con los datos espaciales que tenemos, ¿vale? Tenemos unos datos espaciales que nos detectan una serie de métricas y eso relacionándolo directamente de esas parcelas con los datos medidos en campo, podemos hacer un modelo predictivo de la biomasa en todo el parque. Cuando hablamos del parque, hablamos de que tiene aproximadamente, si no recuerdo mal, y David ahora puede corregir si no, pero creo que tenía alrededor de 1 millón de hectáreas, una auténtica pasada. Es un parque muy, muy, muy grande. Entonces, medirlo directamente en campo es una locura. Además, también porque, bueno, aquí, por ejemplo, en Naranja se ven un poco los caminos principales y realmente hay un camino principal, 2, 3. Lo que se puede hacer en un tercio es mucho menos. Entonces, hacerlo en campo es muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, tiene que utilizar este tipo de tecnología. Y, bueno, después es verdad que se llevó una serie de resultados y demás, pero bueno, ya os digo que no quiero tampoco
enrollarme demasiado, pero sí, para mí lo más importante es que los TFM en este tipo de contextos también se pueden utilizar para trabajar las nuevas tecnologías o la innovación, ¿no? Que son herramientas que están a la orden del día, herramientas totalmente novedosas que se pueden aplicar en países que están ahora mismo a crear gestión forestal y una serie de recursos, ¿no? Y ya cerrando un poco, que creo que es casi, igual o casi más importante incluso que el TFM, es un poco nuestra estancia, nuestra experiencia un poco aquí, ¿vale? No sé exactamente quiénes estáis viéndonos y demás, pero bueno, supongo que habrá también alumnos que también están interesados en este tipo de experiencias. Y nosotros lo más importante, más allá de los TFM, que también es muy importante también para nosotros, desarrollarte a nivel profesional, es la experiencia que te lleva a nivel profesional, pero también personal, ¿vale? Aquí hemos puesto algunas fotos que interpretan un poco o dan un poco muestra de lo que hemos vivido en la estancia nuestra gracias a la beca de cooperación del área de cooperación y solidaridad de la UCO, el plan propio. Y bueno, en la primera foto, por ejemplo, vemos un poco de que también tenemos ese aspecto que muchas veces parece que nos vamos a Mozambique, nos vamos a África y vamos a trabajar en cosas que no son tecnología, vamos a renunciar a la tecnología, a la innovación, y nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos trabajando pues, con un proyecto de la NASA que empezó en 2019, o sea, estamos a la orden del día, aunque estemos en Mozambique. Entonces, la primera foto es un poco eso, trabajando pues, bueno, con sensores directamente que cogen muestras en una masa forestal, LIDAR, una serie de tecnologías de que hemos aprendido muchísimo gracias a desenvolvernos en este tipo de contextos, ¿no? Después también, bueno, un par de fotos también de que también vemos otros contextos, ¿no? Con el tema de conocer nuevos entornos forestales que tanto nos gusta. Creo que aquí, bueno, estamos todos en la ESI, creo que sobre todo. Entonces, agroforestales, otros sistemas diferentes que no estamos acostumbrados tanto en España como en Europa. Y también conocer a otras amistades, otras experiencias. Por ejemplo, hemos conocido gente de Brasil, muchos mozambicanos aquí a nivel local, brasileños, tenemos amigos italianos. En fin, no abre mucho un abanico de conocer gente y sobre todo de entender otras culturas y otras formas de hacer y de entender, ¿no? Otra foto que hemos conocido también, bueno, en esta foto de aquí que se ve un poco una banderilla por ahí atrás, este es el embajador de España en Mozambique. Y bueno, esto lo hemos puesto porque también nos abre una puerta a conocer esa no voy a decir burocracia porque parece con una palabra mala, pero ese desarrollo con las instituciones, ese desarrollo más formal, ¿no? En cómo desarrollarnos en ese tipo de ambientes, de situaciones que muchas veces parece que solamente trabajamos en el campo y no, al contrario. Hacemos reuniones, trabajamos directamente tenemos que trabajar directamente con la agencia de cooperación o directamente con la embajada para enseñar porque estábamos muy interesados en lo que estábamos haciendo a nivel de la universidad. En fin. Sí, difundir un poco la información que hemos tenido en nuestros proyectos, ¿no? Un poco informar qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, quién somos, cómo hemos llegado. También te abre también las puertas este tipo de experiencias o esta beca a todo ese tipo de ambiente. Y por último, y creo que puede ser muy interesante para muchos de los que nos estáis escuchando, si sois alumnos, esta última foto es una foto mucho más actual, porque por eso estamos en Mozambique, que no lo hemos contado, porque gracias a esta beca de cooperación y gracias a desarrollarnos junto con el área de cooperación y solidaridad y a través del grupo de investigación ISAF del Departamento Forestal de la Universidad de Córdoba, terminó nuestra beca de plan propio y conseguimos un empleo. Estamos actualmente trabajando para desarrollar una serie de proyectos a nivel agroforestal en Mozambique, en una de las provincias, ya de la mano, ya trabajando, percibiendo un salario, ¿no? O sea, que trabajando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también este tipo de experiencias es una vía, como otras muchas, para conseguir, puede ser o no tiene por qué ser así, ¿no? Pero si no de manera directa, de manera indirecta, te da mucha experiencia profesional, te da mucha experiencia en otros ámbitos que todo el mundo tiene, un valor añadido en tu currículum, que creo que es muy interesante si te gusta o tienes la suerte o te quieres desarrollar en este ámbito para seguir trabajando en países como Mozambique. Y si no, pues bueno, para añadirlo a tu currículum, creo que es un valor muy importante para futuros trabajos, para futuros
búsquedas de trabajo allí donde te quieras desarrollar, ¿no? Pero creo que también es muy importante y muchas veces parece que estas becas de cooperación no ayudan a conseguir este trabajo. Al contrario, a nosotros nos ha abierto la puerta muchísimo. También nos ha ayudado a aprender un idioma nuevo, porque aquí se habla portugués y eso quieras que no, pues adquiere también un valor añadido. Por lo tanto, nada, con esto espero que haya quedado un poco claro de que, como cerrando un poco el broche, esta última foto, que ya la comento también, es la universidad donde también pudimos desarrollar parte de nuestro TFM, la Universidad de Eduardo Mondlane. Efectivamente, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad de Eduardo Mondlane de la capital, ¿vale? La ETSIAN de Mozambique, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nada, cerrando un poco como los colofón, desde Mozambique os animamos muchísimo a todos aquellos alumnos que nos están escuchando, si tenéis dudas o estáis interesados en hacer este tipo de experiencia, porque creemos que es una experiencia única, una experiencia que una vez se sale de la universidad, bueno, es como perder un poco una oportunidad única, y desde aquí es verdad que nos animamos. No lo hemos compartido, pero desde el área de cooperación tenemos nuestros contactos. Si alguien tiene dudas os podemos echar una mano, estamos por supuesto abiertos a aclarar dudas o a todo aquello que necesitéis. Y nada, si no, nos quedaremos en la hora, pero tenemos personas. Muchas gracias.